Buen día, nueva píldora de lógica de programación. Voy a presentar el ciclo for y quiero por favor que pensemos en series como la que hicimos de Fibonacci, pero en este caso con una diferencia. Observen ese más 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1, hay un patrón ahí, y es que cada dos pasos el símbolo se vuelve negativo. Podremos hacer un ejercicio que sumara y restara n números, teniendo en cuenta que el primero lo suma, el segundo lo resta, el tercero lo suma, el cuarto lo resta, y así sucesivamente desde un límite inferior hasta un límite superior. Por ejemplo, desde 5 hasta 10. Hay muchos ejercicios matemáticos que son series, y pues este es muy sencillo, pero necesito por favor que lo piensen. Si digo que A es 5 y B es 10 como límite superior y límite inferior, esa sería la operación que tendría que hacer el ejercicio: 5 más 6 menos 7 más 8 menos 9 más 10. O si digo que el límite inferior es 2 y el límite superior es 7, la solución sería 2 más 3 menos 4 más 5 menos 6 más 7. Es importante aquí, ojalá pararan el video y pensaran entonces cómo lo harían. Tendríamos que hacer el análisis y empezar a sacar el patrón de cuándo es que el símbolo cambia a negativo o cuándo es que el signo es positivo, pensando en función del término que ocupa. En este caso, pues si arranco a contar desde 0, el 6 es el 1, el 7 es el 2, y en la otra operación pues el 3 es el 1, el 4 es el 2, y empiezo a relacionar ese patrón que ahí lo estoy referenciando. Los pares son positivos y los impares son positivos y los otros son negativos. Piénsenlo por favor cómo lo harían. Entonces aquí pues mi solución, ojalá sea la misma que ustedes hicieron, ojalá hayan detenido el video y lo hayan pensado. En este caso pues mi entrada son A y B, y voy a colocar un ciclo, una inicialización de la operación, y procedo con el ciclo, en este caso for. Tarea hacerlo con while y hacerlo con do while. Entonces en este caso el for, desde donde arranca, tengo que tener muy presente eso. En este caso arranca desde la letra A más 1, porque la operación la inicialicé con el término que llamé el 0, el término 0, de la posición 0. Lo tiene que ir haciendo hasta que llegue a B, y cada vez que lo haga ir aumentando en 1 la I. La I hace referencia entonces a lo que sería el término. Por favor, ahí tengo un error, necesito que se den cuenta del error y no que estén siguiendo el video sin reflexionar en lo que está pasando ahí. Lo que sí sé es que según el término, ese módulo 2, tengo que tenerlo por un menos 1 o por un 1, porque 3 multiplicado por 1 sigue siendo 3, y 4 multiplicado por menos 1 me da menos 4, que es lo que pasa en la operación. Y después de que tenga identificado ese término, hago la suma, que podría ser suma o resta dependiendo lo que sea t, y lo multiplico por el valor, en este caso de la i. Pero piensen por favor que ahí hay un error. Traten de hacer la prueba de escritorio mental y se darán cuenta. Entonces ahí el ciclo se repite y tengo que empezar a pensar qué es lo que está pasando. Por favor, corrijamos el error, hagan la prueba de escritorio. Me doy cuenta que el término entonces no es ese. Sin embargo, yo quiero hacer varios ejercicios. Voy a colocar el otro término. Entonces tengo voy a hacerlo con un ciclo do while otra vez. Ahí lo ubiqué un poco diferente, pero por espacio. Entonces me devuelvo hasta donde vuelvo a pedir A y B. Pero insisto, hay un error, quiero que lo vean, no es lo que le estén copiando al pie de la letra. Ahí qué pasaría si esa condición es 1, es verdadera, y qué pasaría si no. Por favor, pensemos el error y pasemos a otro ejercicio del 3 factorial, que ya lo había puesto en clase, del factorial que ya había puesto en clase. Entonces el 3 factorial es 3 por 2. ¿Y cómo lo haríamos? Entonces voy a hacerlo también con ciclo for. Entonces la entrada en este caso pues es un número. Aquí la clave pues es iniciar ese factorial en 1.
Factorial de 1 es 1 y factorial de 2 es 2 por 1 o 1 por 2. Entonces no tiene sentido multiplicar por 1, entonces voy a iniciar mi contador en 2 y voy a ir mientras el contador sea menor que la n. Pilas ahí con un errorcito que quiero que piensen. También podría ir de abajo hacia arriba, o sea, en lugar de 3 por 2, 2 por 3. Entonces vamos a hacer las dos soluciones para recordar que el for puede disminuir en cada iteración el contador o que lo puede aumentar. En este caso iniciaría igual, lo que cambia la definición del for, por lo tanto la i arranca en n y va a ir disminuyendo en cada iteración. Y la pregunta que haría, piénsenla por favor, es si i es mayor que 1, porque insisto, no vale la pena multiplicar por 1. Y la operación que hago es el nuevo factorial es igual al factorial anterior por i. Si i va en 2, pues es 1 por 2 y da 2 y queda en 2. A la próxima multiplicará por 3 y así sucesivamente. Tengo un error en el que va incrementando porque debería ser menor o igual que n. Voy a crear el proyecto, lo voy a pasar a C++, esa sería su tarea ahorita, pasarlo a C++, creo mi carpeta y en esa carpeta guardo el proyecto para tener un orden ahí adecuado. Entonces voy a empezar a definir, no se nos olvide el use namespace std o estándar para poder usar el cin y el cout. Defino las variables que en este caso son enteras, n, f, i, inicializo f y defino el for. Voy a hacer el que va decrementando, donde dice que la i arranca en n, en cada iteración pregunta si la i es mayor que 1 y va disminuyendo. Abro corchete y de una vez ciérrenlo, por favor. Si mi diagrama quedó bien, pues es muy fácil pasarlo a código. En otro video verán cómo pasarlo a Python y notarán lo similar, aunque el switch y el do while en Python son diferentes, incluso el do while no existe. Se me iba olvidado la entrada del cin y el cout, cada cin debe tener su cout. Ahí perdónenme el error un poquitico, ya lo arreglo y puedo guardar y compilar. No olviden poner buenos nombres para cuando vayan a buscar los ejercicios y no olviden subirlo a Git. Ahí cometí un error, el punto y coma, ya es problema de vista mía. Y vuelvo y compilo y tengo el factorial. Faltaría hacerlo repetitivo, el factorial de 3 es 6, 2 por 3 o 1 por 2 por 3. Y voy a poner un poco más bonita la salida. Ayúdenle al usuario con las salidas y con las entradas, lo que llamamos experiencia de usuario. Entonces ahí estoy colocando una mejor salida, observen cómo va a quedar ahora, imagínensela como que están viendo en la línea 11 qué es lo que va a salir para que quede más presentable. Entonces guardo nuevamente y compilo. Es el mismo ejercicio, pero la salida ahora es mejor. Faltaría pensar hasta qué número puede guardar como entero el factorial y entonces de pronto definir como entero largo, porque si no se talla entre comillas el ejercicio. Volviendo al ejercicio que tenemos que pasar, el de la serie, pues ya espero hayan pensado en el error, incluso lo hayan corregido. No lo voy a corregir, voy a seguir con el error y voy a pasarlo. Que insisto, pasarlo con errores o pasarlo sin errores es lo más fácil. Lo difícil es encontrar el error. Entonces ahí lo estoy programando, por pereza estoy trabajando sobre el de factorial, no es una buena práctica, pero quiero ahorrar tiempo. Ahí tengo el do while que está en color rojo en la figura. Entonces el do while que funciona en función de que otro sea mayor que 1, se me olvidó el punto y coma, ahorita lo pongo. Y empiezo a definir las entradas de A y B, que las quise colocar como una sola variable. El for que va a ir desde A más 1 hasta o mientras i sea menor o igual que b, que pronto me faltó en el esquema del otro factorial, espero lo hayan visto. Y dentro del for hay un if. Entonces voy a arreglar primero la salida, que en este caso es el resultado, y dentro del for voy a poner el if de el contador del término, que es donde está el error. Espero ya lo hayan visto, sin embargo voy a seguir con el error y tengo el término negativo y el término positivo. Si no pruebo el ejercicio, pues puedo pasar a programar algo que está mal, que lo he dicho muchísimas veces. Ahí creo que está bien porque no lo he probado, lo voy a guardar y compilo. Ahí el error pues es unas comillas.
hay el punto y coma, que no se me olvida, a veces se me confunden los lenguajes. Y ahí corro el ejercicio, pero observen lo que va a pasar. Ingreso A e ingreso B y el resultado no me dio. Lo estoy probando. 5 más 6, 11, menos 7, 4, más 8, 12, menos 9, 3, más 10, 13. Y el ejercicio me dio otro valor. Entonces voy a arreglar mi ejercicio. Aquí deberían incluso pausar y pensar qué es lo que me quedó mal a mí. Hago la prueba con 2 y 3, o con 2 y 4. Ahí está la clave en encontrar el error. Y el error está en que el término y me lleva es el valor, no la posición del término. Y ya habíamos dicho que el símbolo es por la posición, no por el valor. Entonces debo tener la posición en lugar del término. Entonces, en función de la posición, voy a arrancar desde 1 y cada vez que cambie de posición, aumento en 1 esa posición. Cambio el if, cambio la posición y agrego 1 en cada posición. Sin embargo, ahí tengo un error que ustedes a veces se molestan porque uno les baja, y revisemos a ver si quedó bien. Me falta definir la variable j. Y cuando vengo y compilo, el ejercicio me sigue dando un error. Voy a arreglar el sein otro que no lo había puesto, una omisión, y por lo tanto pues el ejercicio no iteraba. Voy a arreglar eso. Observen por favor cómo va a quedar de bonita ahora la salida, lo que llamaba hace un ratico la experiencia de usuario. Entonces fíjense por favor, voy a hacer el ejercicio con 2 y 5. Entonces hace 2 más 3 menos 4 más 5, que es lo que queríamos. Voy a repetirlo y lo hago con 2 y 3, 2 más 3. Entonces por favor a practicar mucho, muchas gracias.